Muy buenas, profesor. Soy el alumno Urbano Huarca Leandro Sebastián del 5C5B y le voy a explicar el control override o selectivo de la guía del laboratorio número 11. Como podemos ver, en la última parte de la guía del PC Control Lab nos pedían que aproximemos las plantas. Entonces tenemos acá nuestra planta 1 y planta 2, que está aproximada a primer orden con retardo para emular lo que hemos visto en la parte del PC Control Lab. Tenemos acá la planta 1 y planta 2. Y acá está graficado en MATLAB, la planta 1 y la planta 2, ante un escalón unitario. Bueno, ya teniendo las plantas, le hemos ingresado en el Simulink y tenemos las ganancias que vimos en el PC Control Lab para el controlador 1 y controlador 2. De esto hemos sacado una igualdad, pero tenemos que recordar que lo que en realidad acá en el diagrama de bloques lo que se cumple es lo siguiente: es el set point del primario con respecto al error de la PB multiplicado por la ganancia proporcional más la ganancia integrativa, porque es la estructura del PID, pero está solamente usando el modo PI. Pero suponemos de que en un instante cero el error es cero, por lo que solamente queda el set point del primario multiplicado por Kp por Ki. Esto va a ser importante para la siguiente igualdad para darnos una idea de qué salida de controlador va a limitar el bloque min y para qué planta va a ser. O sea, en qué momento qué controlador va a actuar. Tenemos las ganancias KP y KI donde KP es 2 y KI es 0.25 entre S. Y la ganancia KP del controlador 2 es 0.8 y la ganancia KI es 0.16. A simple vista vemos de que el controlador 2 es menor que el controlador 1. Y eso lo podemos probarlo de esta manera. Si a los dos controladores le ponemos la misma señal, la salida que va a salir eh, la salida que va a limitar el controlador va a ser la del controlador número uno porque es mayor. Entonces a los dos le ponemos uno y vamos a ver que el que va a llegar a set point va a ser el secundario, mientras que el primario no va a llegar a set point. Vemos que se queda en 0.6. Esto es importante porque nosotros al, al ver esto tenemos que entender por qué la salida va a ser limitada. Entonces, partiendo de lo que ya habíamos visto, de que solamente va a ser igual a set point multiplicado por Kp por Ki, tenemos que hallar una relación entre estos set points, una relación proporcional, a lo cual anulamos los set points o suponemos que cada set point va a ser igual, siendo cada uno de uno para hallar la igualdad. Sabemos que necesitamos que estos dos, digamos, sean uno tiene que ser mayor. Entonces igualamos que va a ser igual a lo siguiente: 2 más 0.25 entre s va a ser igual a x por 0.8 más 0.16 entre s, siendo x una constante proporcional. Entonces multiplicamos y tenemos estos términos de acá. Pero nos damos cuenta que 0.25 entre s y 0.16x entre s son constantes son la parte integrativa y lo que refleja cuál va a ser mayor o lo que va a tomar en cierta medida más peso es la parte proporcional. Entonces podemos asumir para temas prácticos de que esta parte va a ser cero y que va a ser cero. Entonces dejando que la constante proporcional va a ser igual a 2 entre 0.8 dándonos a x igual a 2.5, donde podemos aplicar proporcionalidad para ver que el controlador 1 va a ser igual, bueno, es proporcional a 2.5 entre el controlador 2 que va a ser proporcional a 1. Entonces sacamos que el controlador 2 por 2.5 va a ser mayor al controlador 1. Por ende, cuando S tenga 2.5, eh, 2.5, la salida que se va a mostrar va a ser la del controlador primario. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque cuando una salida de un controlador es elegida, la PB que va a alcanzar el set point va a ser la PB del controlador correspondiente. Es decir, si la salida que es limitada es la del controlador secundario, va a dejar pasar la controlador primario, el PB del primario va a estabilizarse, como podemos ver acá. Mientras que la de que no sea escogida va a tomar un valor proporcional, que vendría a ser aproximadamente acá, que no está siendo controlada, pero es el efecto que tiene el controlador primario ante la planta 2, digamos, en este caso.
¿Por qué digo que en parte es así? Si es que, por ejemplo, si sabemos que x, bueno, nuestra proporción es igual a 2.5, ¿por qué este es mayor que lo demás? Porque vemos que la parte integrativa acá va a tomar un cierto valor, porque acá vamos a tener 10, acá vamos a tener, por ejemplo, si lo multiplicamos por 2.5 vamos a tener acá 2 y 2, lo mismo. Entonces el bloque min no debería actuar. Pero nos olvidamos que tiene más una parte de integrativa que es 0.25 y el 0.16 va a ser multiplicado también por el 2.5 haciéndolo mayor al controlador número 1 y por eso va a ser limitada. Entonces al momento de ver la salida del controlador 2, vamos a ver lo siguiente. Vemos que tiene un pico y luego tiende hasta el infinito. Esto sucede por lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta que tenemos acá un lazo feedback en cada controlador, cada uno correspondiente a su variable que está controlando. Sabiendo que el controlador primario va a tener un feedback con respecto a la planta 1, eh, este feedback solamente se encarga de controlar la planta 1 y el otro feedback solamente a la planta 2. Entonces al momento de elegir un lazo, la salida del controlador 1 o 2, solamente va a funcionar un feedback. Por ende, digamos acá va a haber un error retroalimentado. Mientras que en la otra planta va a haber un error estacionario porque no va a estar, no va a estar corrigiendo el error porque va a ignorar la salida del controlador. Por lo tanto, el error se va a acumular, como vemos acá, y va a tender hacia el infinito. Pero vemos que tiene un pico aproximadamente en 1.9. Eso sucede porque por un momento la salida del controlador 2 es menor a la salida del controlador 1 y digamos como que el bloque min lo que va a ser una conmutación rápida. Pero esto se va a corregir rápidamente al feedback. Ya va a haber un error acá. Va a corregirlo, va a restarse con el setpoint del primario. Por ende va a ser menor ya de por sí, ya por cualquier valor que tome ya va a ser mayor encima que está teniendo hacia el infinito. Y se va a quedar con la salida del controlador primario. Esto de acá no es 100% no es al 100%. Por ejemplo, si yo pusiera un valor que varíe demasiado poco, por ejemplo 1.001, va a seguir escogiendo al controlador primario, mientras que el otro no va a ser limitado. Pero por ejemplo, ya si pasamos a números enteros y por ejemplo yo le pongo un valor proporcional de 2 al setpoint del primario, vamos a ver que el controlador secundario va a ser el que va a entrar en acción y va a llegar a setpoint. Como podemos ver acá, el controlador secundario hace que la PBI a 2.5. Eh, Claro que el overshoot y toda la parte de acá vendría a ser ya más cuestión de las ganancias mismas del PI que estamos utilizando. Y acá podemos ver la salida del selector. La salida del selector es muy parecida a la salida del controlador 2. Porque es parecida por lo siguiente. Vamos a que sea mejor. Vamos a darle play de nuevo. Vamos a ver la salida del controlador 2. Y la salida del selector, perdón. Controlador 2. Entonces tenemos lo siguiente. Vemos que es parecida la salida, pero esto sucede acá porque el out 1, como había explicado hace un momento, por un pequeño instante, es menor que el out 2. Esto lo podemos ver mejor acá, en una gráfica de tiempo. Pero para no hacerlo complicado, lo que hemos hecho acá es con un MUX hacer una comparativa. Entonces tenemos acá lo siguiente. Tenemos acá la comparativa. Y acá no vemos vemos prácticamente solamente la salida del selector. Pero si le damos así, vemos lo siguiente, que esta salida que tiende hacia el infinito viene a ser la del controlador 1. Y prácticamente solamente está haciendo la caso al controlador 2. Eso se puede apreciar mejor en lo siguiente. Cuando partimos del escenario inicial donde el controlador del primario es el que va a ser el que va a dejar pasar la señal de control 1, le damos play y vemos acá lo siguiente. Vemos la comparativa a esto.
Por ciertos instantes, tenemos acá lo siguiente. Siendo que el azul viene a ser la salida del controlador 2, el amarillo viene a ser la salida del controlador 1 y el naranja viene a ser la salida del selector, o sea, lo que al final va a ir hacia las plantas. Como podemos ver, la salida del selector escoge por un momento a la PB1, digo a la salida del controlador 1, pero por un instante escoge el controlador 2. Durante este tiempo, en un punto va a llegar a ser el feedback del controlador 1 y va a empezar a ser menor, como vemos en este momento. Y el PB2, el PB2 va a empezar a subir y ya no va a hacer caso ya tampoco el feedback del controlador 2 y solamente va a hacer caso al feedback del controlador 1. En general eso es todo, profesor. Muchas gracias.